Dice la Biblia dice que la palabra de Dios es como un alimento. Es como un alimento que para los que están iniciando es como leche al recién nacido, dice. Y para los que están ya más tiempo, dice que es como un alimento sólido, un alimento duro, un alimento especial. ¿Sabe qué hace la palabra? Da el crecimiento a mi ser. ¿Por qué somos compuestos nosotros, mis hermanos? Ustedes ya saben. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Usted le alimenta todos los días al cuerpo, sí o no? Usted le alimenta todos los días a su cuerpo. Si un día no deja de comer, no, mejor dicho un día, unas horitas, ya está, ya me muero de hambre, ya no me aguanto, ya me duele la barriga, ya no puedo más. Imagínese, así debe ser su espíritu anhelando de la palabra de Dios. No me aguanto más horas, no me aguanto más horas sin estar leyendo, sin estar alimentándome de la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, como hermanos cristianos en la fe, debemos tener la necesidad de buscar, la necesidad de alimentarnos, la necesidad de querer llenarnos de Él. Si usted no hace eso, ¿sabe qué va a pasar? Siempre va a decir, me falta algo, no sé qué me falta algo. Eso dice mucha gente y no sabe. Pero si ya tengo todo lo he logrado, hablando de los adinerados y hablando de los empresarios y hablando de los que tienen todo tengo, todo lo he logrado, pero tengo la necesidad de algo más y no sé qué es. Porque el ser humano está compuesto por tres: alma, cuerpo y espíritu. Y el que no alimenta el espíritu, siempre le va a faltar algo. Amén. Por más que gane el mundo, le va a faltar algo. Y lo más importante, que es Dios. Porque la palabra nos hace llenarnos de Él, nos hace llenarnos de su Santo Espíritu, nos hace llenarnos de su presencia, nos da fuerzas, nos alienta, nos exhorta, nos hace fuertes en nuestra peor circunstancia. Pero ¿qué pasa cuando no estamos llenos de Él? Todo se va al piso. Pasa un problema pequeño, quiero salir corriendo. Pasa una situación difícil, ya no aguanto más, no soporto. ¿Por qué será eso, mis hermanos? Porque no estoy lleno, porque no estoy alimentado, porque no estoy con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Necesitamos, mis hermanos, llenarnos de la presencia de Dios, no solamente un día. Solo haga una referencia, haga una comparación. Usted compare si usted solo come una sola vez a la semana. Haga cuenta así, mis hermanos, porque es igual, es un alimento. Solo que uno es un alimento físico y este es un alimento espiritual. Haga igual, coma cada vez que lea la Biblia. A ver cómo le va. Haga ese ejercicio para ver cada cuánto lee, si es cada semana, o pasando un día, o pasando cuánto tiempo, y verá cuánto tiempo come o deja de comer. Cada vez que se acuerde de comer, cada vez que tenga hambre, diga, también necesito de la palabra. Dice la Biblia, no solo de pan. Y dice la palabra, no solo de pan. No solo comer físicamente, sí, dice que también tiene que alimentarse, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está esa palabra que sale de la boca de Dios? En la Biblia, en la palabra de Dios. Mis hermanos, necesitamos. ¿Y sabe qué va a pasar cuando yo me lleno? ¿Sabe qué va a pasar cuando yo estoy lleno de la palabra, lleno de la presencia de Dios? Va a venir fortaleza a mi vida, va a venir fe, va a venir mucha fe. Voy a creerle más a Dios, voy a estar más tomado de Dios de la mano.
Y no voy a dudar. Porque cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios, mi fe aumenta y mi fe crece. Y yo le creo a las promesas que Dios hace en su palabra. Entonces, si Él promete, Él lo cumple, mis hermanos. Él lo cumple como Él lo promete. ¿Cuántos creen en los milagros? Amén. ¿Creen que los milagros existen? Amén. ¿Cree que Dios puede hacer milagros? Amén. Mis hermanos. Entonces, cuando se trata en el momento de que necesitamos un milagro, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos cuando necesitamos el milagro verdadero? ¿Sabe cuál es el milagro? Cuando usted dice, esto es imposible. Cuando una persona le dice, no vas a poder, porque eso nadie lo pudo. Cuando una persona, un doctor le dice, esa enfermedad no se sana, porque esta enfermedad está terminal. Cuando una de su familia le dice, no vas a poder, entonces es cuando Dios actúa. Cuando el ser humano no puede, Dios lo puede. Dios lo puede hacer todo. Cuando el ser humano no puede, cuando el ser humano lo siente que es imposible, entonces Dios actúa por medio de un milagro. Pero decir milagro y decir sí creo en el milagro es fácil, pero vivirlo ya es otra cosa. Cuando usted está pasando el momento más difícil y necesita verdaderamente un milagro, ahí es de actuar y activar su fe. ¿En quién? ¿En quién? En Dios. Mis hermanos, la Biblia dice claramente, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay cómo, no existe la manera de que alguien esté agradándole a Dios si no tiene fe. ¿Y la fe por qué viene? Eso lo sabemos de memoria. La fe solamente viene por el oír. ¿Y oír qué cosa? ¿Cualquier cosa? La palabra de Dios. Si no oye la palabra de Dios, si no escudriña, si no está en la palabra, ¿cómo tiene fe? Es imposible. Es imposible que alguien diga tener fe solo leyendo los domingos. No tiene fe, mis hermanos. Porque la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. De otra manera no puedo tener fe. Y por eso pasa, cuando vienen tormentas a mi vida y necesito del milagro, ni me acuerdo de Dios. Y digo, no, esto sí, no, yo no puedo, no, va a ser imposible. Y botan la toalla. Mis hermanos, los milagros de Dios existen. Amén. Pero cuando hay fe en Él. Pero la fe es acción. Pero la fe es de activarle. Pero la fe es de vivirla. ¿Sabe por qué le digo esto? Hay que vivir la fe. Porque, escuche esto, abra sus oídos. Aún los demonios creen y tiemblan. Así que no es suficiente lo que usted diga, yo sí le creo, sí, con la boca. Porque los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Qué les parece eso? No es suficiente solo creer, sino tener fe y vivirlo. Es que no es difícil, es que yo no puedo, ¿cómo va a ser? No, es que yo soy un simple ser humano. Por eso dice la palabra de Dios, nos aconseja, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el oír al vecino, al amigo. No, a la palabra de Dios va a venir su fe. No hay otra manera. Si usted pretende tener fe,
De otra manera, es imposible. Y si usted pretende agradarle a Dios sin fe, también es imposible. Debe tener fe para que realmente se dé el milagro en su vida. ¿Cuántos necesitan un milagro? Amén. Muchos necesitan un milagro. Muchos necesitan un milagro. Yo sé que aquí necesitan muchos hermanos, hermanas, un milagro de Dios. Es imposible para mis ojos naturales y carnales. Es imposible, tal vez para las personas de afuera. Es imposible para mi misma familia. Es imposible lo que tiene que suceder. Pero si usted le cree a Dios, Él lo hace. Usted no tiene que hacerlo. Él es el Dios de imposibles. Él es el Dios que hace todo lo que es imposible, lo hace posible. Y hay un dicho en el mundo que dice: para todo hay solución, menos para la muerte. Así dice el mundo. Pero en Dios, aún la muerte no es imposible para Él. Para Dios todo lo es posible. Todo. No existe ni la muerte para Él. Imposibilidad. Él venció a la muerte. Él pisó la muerte. Al momento de morir en la cruz, dice que el enemigo le dio en el calcañar, en el talón. Pero él, al vencer la muerte en la cruz del Calvario, pisó en la cabeza de la serpiente y venció la muerte, mis hermanos. Vamos a abrir el Evangelio según Lucas. Vamos a abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 18, 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Lo cree? Amén. ¿Lo cree, iglesia? Amén. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, mis hermanos. Si buscamos en el diccionario normal el significado de la palabra milagro, encontramos estas definiciones. Escuche lo que significa un milagro. Muchos anhelamos tal vez un milagro, pero no creemos lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y dice la palabra, la definición de un milagro. Escuche lo que es. Milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Milagro también se llama un milagro a todas aquellas manifestaciones de tipo sobrenatural que escapan el entendimiento científico. Ay, la ciencia también es derribada por el milagro. Y hay casos, muchos casos. Usted puede ver, ahora está grabado, ahora está certificado, a muchos le han pasado. El doctor me dijo que este cáncer que tenía era incurable, que estaba en etapa terminal, y cuando fui a la segunda sesión, Dios obró y me sanó. Amén. Así ha habido muchos casos. Y no sabe qué pasó el doctor, el científico, el estudioso, el erudito en la ciencia y la tecnología. No sabe qué aconteció. No sé qué pasó. No entiendo. Usted estaba lleno de cáncer. Usted estaba lleno. Y ya no tiene nada. Todo se fue por el poder sobrenatural de Dios. No existe aquí un poder así como ese. No existe. Dios lo puede operar, mis hermanos. Ese poder sobrenatural, Dios lo hace.
Pero verdaderamente la mejor definición de lo que significa un milagro es la que encontramos en el versículo que hemos leído. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. La mejor definición de un milagro es que Dios todo lo puede. Para Él no existe nada imposible. ¿Lo cree? ¿Lo cree, iglesia? ¿Lo cree? Créalo. Si Él lo promete, Él lo cumple. Pero ¿cómo puedo creer esto en esta situación que vivo? Pero ¿cómo puedo creer esto si me han dicho que ya no hay cómo, no hay salida? Si me han dicho que es imposible, si todos me dicen, si todos me niegan. ¿Cómo es posible esto? Con mi fe en Dios. Yo le pondré en las manos del Señor mi salud, mi enfermedad, mi problema familiar, mi problema económico, mi problema en todos los estados. Él lo hará. Él vencerá. Él no es deudor de nadie y tampoco no miente. Él lo hace posible, mis hermanos. La mayoría de cristianos hablamos sobre los milagros del Señor. Se nos ha enseñado que nuestro Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Pero cuando en nuestra vida llega el peor momento en el que realmente necesitamos de un milagro de Dios, ¿sabe qué pasa? Los cristianos le tenemos temor a los milagros. Parecería que la palabra milagro nos atemorizara, porque dudamos. No, esto es imposible, no. Y duda, mis hermanos. Cuando usted anhela algo, cuando usted necesita algo del Señor, usted debe tener fe. No dudando, dice la palabra, no siendo como las olas del mar que van y vienen, que dudan, que será, no será, que eso no le agrada a Dios. Usted tiene que tener fe. Sí, que eso sí sea sí, que eso no sea no. Que usted debe tener esa fe, no dudar, porque si duda, ya fracasa en el milagro. Fracasa en el milagro porque al Señor no le agrada que dude. Recuerda el pasaje donde el Señor Jesús venía caminando hacia la barca, caminando. ¿Por dónde venía? Por las aguas. Encima de las aguas venía el Señor Jesucristo caminando hacia la barca y todos se asombraron. ¡Uy, un fantasma! ¡Uy, no! Y el Señor Jesús le dice: no se preocupe, soy yo. ¿De verdad eres tú?, le dice Pedro. ¿De verdad eres tú, Señor? Si eres tú, llámame para que yo camine también por el agua. Ven, Pedro. Y Pedro empezó a caminar, dio 2 pasos. Estaba con fe cuando dio 2 pasos. Pero en medio de la fe, dijo: no creo que es. No, mejor no. Y, ¡ay, me hundo, Señor! ¡Me hundo! Y se hundió. Y Dios y el Señor Jesús le toma de su mano y le saca y le dice: hombre de poca fe. Sí tuvo fe, por eso le dice poca. Pero sí tuvo fe, pero poca. Porque creyó y caminó, pero dudó. A veces pasa eso en los milagros que Dios le quiere hacer en su vida. Ya está sucediendo el milagro. Usted ya le creyó a Dios que va a suceder y lo está haciendo. Pero usted duda en medio del milagro que está operando Dios y se comienza a hundir en lo que Dios está haciendo. Pero no porque Dios quiera, sino porque usted decide no creerle a Dios. Usted decide no tener la fe que necesita.
usted decide, mis hermanos, no alimentarse de la palabra para aumentar su fe. ¿Se da cuenta? Le voy a poner un caso muy real, bien real. Resulta que usted necesita un milagro de Dios. Usted empieza a orar, porque eso acontece en la mayoría de cristianos, mis hermanos. Yo necesito de Dios un milagro, por favor, viene la oración, se inclina, se arrodilla, se postra ante el Señor, ora al Señor y le dice: Señor, por favor, ayúdame, Señor, haz un milagro, y Señor, y empieza a orar a Dios. Y usted se congrega, y usted lee la Biblia, y usted ora, y usted hace. ¿Y sabe qué pasa? Dios empieza a actuar, a obrar. Pero ¿sabe qué pasa con algunos hermanitos? Mucho tiempo ya estoy orando y nada no pasa. Usted ve que no pasa nada, pero ya está sucediendo el milagro. Y nada no pasa, no acontece nada, no se ve nada. Ya quiero, ya ahorita quiero el milagro. Así muchos hacen. ¿Y sabe qué pasa? Dicen: no sirve que vaya a la oración, mejor ya no voy a la oración. No sirve que siga leyendo la Biblia, mejor ya no leo la Biblia. No sirve que siga en este proceso, porque nada no pasa. Y bota la toalla. Y le pasa lo mismo que Pedro. Dudó del poder de Dios, de lo que podía hacer el Señor. ¿Y qué pasó? Se comenzó a hundir. Y comenzó a fracasar. Y comenzó a hacer lo que su voluntad le dijo. No, mejor ya no, ahí dejo, no pasa nada. Y no persiste. Y no sigue. Y no sigue. Y no lucha. Y no es valiente y esforzado como la palabra de Dios nos llama a ser. Y se desanima. Y le falta la fe. Porque empezó a dejar de leer. Porque empezó a dejar de orar. Porque empezó a dejar de hacer lo que tenía que hacer. ¿Y sabe qué pasa cuando hace eso? Le comienza a faltar la fe. Ya no tiene fe, ya le faltan las fuerzas, ya no tiene las mismas fuerzas que tenía cuando usted se inclinaba a orarle, cuando usted se inclinaba y se postraba a decirle al Señor, cuando usted leía su palabra y le hablaba a Dios. Ya no tiene la misma fuerza porque se está alejando de Dios. Y porque su fe está menguando. Y su milagro, usted mismo lo está destruyendo. Usted quiere un milagro. Tiene que obedecerle y creerle a Dios. Si quiere un milagro en su familia, tal vez usted está esperando un milagro en su esposo, un milagro en su esposa, un milagro en sus hijos, un milagro en su trabajo, un milagro en su familia, un milagro en su salud, un milagro en todas las áreas de su vida. Necesita creer y tener fe a Dios, que Dios lo puede hacer. Pero si usted no le cree, amada iglesia, si usted no tiene fe, los milagros no pueden suceder. Y aquí va a decirle usted: pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo los milagros que han hecho la Virgencita del Quinche? Y que le voy a explicar eso también, mis hermanos. Le voy a explicar. Dice la palabra de Dios que el enemigo se viste como ángel de luz. El enemigo trata de imitar la obra del Señor para engañar a la gente incauta, a la gente que no estudia la palabra, a la gente que no lee la palabra. Si la palabra de Dios está clara y dice cómo opera los milagros, cómo es la fe, y alguien de buenas a primeras porque caminó de aquí a allá y los demás días vive su mundo y su vida, ya va a ser un milagro Dios. Es el enemigo que muchas veces engaña a las personas
para tenerles cegadas, para tenerles como una venda en los ojos y que crean que alguna imagen le está haciendo el milagro, que una piedra le está haciendo un milagro, que una madera, que un yeso. Porque el enemigo es astuto y se viste como ángel de luz y les hace el milagrito para que se crean, aún sin tener la verdadera fe, que es por el oír de la palabra de Dios. Algunos ni siquiera abren la Biblia y le ha sucedido un milagro de parte de una imagencita, porque el enemigo es astuto. El enemigo quiere atrapar a la gente, envolver a la gente, cegar a la gente y llevarle con él. Eso es lo que pretende el enemigo. Él no le va a engañar con cosas, tenebrosas, no. Le va a engañar con sutilezas hábiles. Él va a hacer el milagro para que le crea y para que siga en la idolatría, siga en los pecados, siga viviendo su mundo. Que un día dice, ay Diosito, y sigue en la borrachera, en todas las cosas malas. Mis hermanos, la fe no es eso. La fe verdadera en Dios viene de la palabra, y la palabra me enseña muchas cosas buenas de parte de Dios. Mateo 17, 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero aquí, yo les había explicado anteriormente, no sé cuántos escucharon acerca de la fe como un grano de mostaza, y ha sido mal interpretada a través de los tiempos. Dice que si tuvieras fe como un granito, solo necesitas una fe bien pequeñita, y eso no quiere decir. ¿O qué le pasó a Pedro? ¿Tenía fe? Sí tenía fe. ¿Y cómo era? Pequeñita. ¿Y qué pasó? Se hundió. Así que este versículo no quiere decir que usted tiene que tener así poquitito de fe para que obre. No, está comparando a una mostaza. Mostaza es una hortaliza. Es un árbol de las más grandes, la más grande hortaliza. De una semilla tan pequeñita, a eso se refiere, escuchen, a eso se refiere esta parábola. La semilla de la mostaza es pequeñita, bien chiquitita. Pero el árbol que se hace es grandioso y majestuoso. La fe debe empezar así, como una semilla de mostaza, pero debe crecer a la medida de un árbol grande y fuerte. Amén. Eso quiere decir que debemos tener la fe como un grano de mostaza que crece más grande que todas las hortalizas. Entonces, mis hermanos, la fe que va a tener usted, así como esa hortaliza que creció, entonces va a decirle a ese monte que se mueva de un lugar a otro lugar. No es que usted tiene que tener una fe chiquitita y ya es suficiente. No, eso no fue lo que pasó con Pedro. Él sí tuvo fe, pero se hundió. Así que la fe debe ser llena. No, usted no puede seguir teniendo la misma fe que tenía hace un año. ¿Sí se da cuenta de eso? Su fe debe crecer. Está comparado con una hortaliza. Su fe debe estar en constante crecimiento. ¿Y cómo viene el crecimiento de la fe? Con la palabra de Dios. Usted debe estar alimentándose. Entonces su fe no puede seguir siendo la misma de ayer. Debe seguir siendo fortalecida, creciendo. Entonces un día usted va a decir a ese monte de enfermedad, a ese monte de falta de economía, a ese monte de todo tipo de problema, muévete de aquí afuera. Usted podrá decirlo con esa fe que usted, ejercitando, mis hermanos, va a poder hacerlo. Yo le creo a mi Señor. Yo sé que Él lo puede hacer.
Juan 15:5. Es que esto es lo que pasa cuando nosotros no tenemos esa fe verdadera. Mira lo que dice Juan 15:5. Dice así la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor Jesús, mis hermanos. Esto es para usted, para la iglesia de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Dice: yo soy la vid, dice el Señor Jesús. Vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor Jesús, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Si nosotros estamos viviendo separados del Señor, es imposible que Dios opere milagro. Mis hermanos, mis hermanitos, vivir con el Señor Jesús no es vivir como yo quiero. Vivir con el Señor Jesús en mi vida, que Él sea ese, como decir, esa rama principal, que Él sea mi alimento. No significa que yo tengo que vivir a mi manera. Muchos viven a su manera, muchos viven a su ideología, muchos viven a lo que piensan, a lo que creen, en su misma concupiscencia. Y eso no quiere Dios. Dice el Señor: yo soy la vid. Yo soy la vid. ¿De quién debemos estar bien cimentados y agarrados y tomados y centrados? ¿De quién? De la vid verdadera. ¿Quién es? Cristo Jesús. Si yo me separo de Cristo, dice que nada voy a poder hacer. Nada. Y vivir separado de Cristo significa que usted va a vivir una vida conforme a su voluntad. Y usted dice: no es que yo pienso que tengo que hacer así, no es que yo pienso que sea así. Y no dice: ¿qué dirá Dios lo que dice que haga? ¿Qué dirá Dios que quiere que yo haga? Entonces usted podrá decir: yo vivo en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí morir es ganancia y vivir es Cristo Jesús. Vivir es, para un cristiano, para un hijo de Dios, vivir es Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Entonces, yo quiero responderles a muchas interrogantes que ustedes se pueden hacer tal vez. Entonces, ¿cómo podemos dejar ese temor por los milagros de Dios? ¿Cómo podemos hacer que los milagros realmente sucedan en mi vida? Y les tengo 3 puntos importantes que usted debe hacer para que el milagro suceda en su vida. Primer punto: debemos que recordar que hoy nuestro Dios sigue haciendo milagros. Amén. Hay muchas personas que no creen eso. Dicen: no, ya no es el mismo Dios de antes. Antes sí le hablaba a los hijos, antes hacía mayores milagros, antes. No, mis hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, mis hermanos. Aquí dice en Hebreos 13:8, mire lo que dice. Para los que piensan que no es que Dios no va a ser igual que antes, como antes hacía los milagros al pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel si a ellos sí les hacía, y ellos sí, antes era Dios diferente, o antes no, mis hermanos, no. Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 8, 13:8. ¿Cómo dice la palabra? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue teniendo el mismo poder. Él sigue teniendo la misma gracia, el mismo amor. Él sigue siendo el mismo. Él puede seguir haciendo los milagros maravillosos que hemos visto, mis hermanos. Aquí ha obrado de una manera muy especial el Señor.
ha hecho muchos milagros, ha hecho, mis hermanos, en su iglesia, pero necesitamos creerle, creer que nuestro Dios sigue siendo el mismo, que Él no ha cambiado, que Él está ahí siempre con los brazos abiertos para sus hijos que le buscan en verdad, para sus hijos que están en Él en verdad. Él sigue obrando de la misma manera, con el mismo poder. Él no ha cambiado, mis hermanos. Juan 14:2. Juan 14:2. Yo no le estoy diciendo lo que yo pienso, yo le digo lo que dice la Biblia. Juan 14:2. Juan 14:12. Dice la Biblia: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo soy el Padre. Yo voy al Padre. Mis hermanos, sí recuerda lo que los apóstoles hacían en sanidad. Los apóstoles de Jesucristo hicieron mayores milagros, lo que prometió el Señor Jesús. Si ustedes creen en mí, mayores milagros de los que ven harán ustedes. Y los apóstoles hacían. Tan solamente con la sombra les sanaban a los enfermos, los apóstoles. Los apóstoles hacían milagros poderosísimos de parte de Dios, porque ellos le creyeron a Dios, mis hermanos, le creyeron verdaderamente a Dios. Por eso, mis hermanos, no debemos dudar de que Dios haya cambiado en su poderío. No debemos dudar de que Dios no puede hacer lo mismo que hizo ayer o anteriormente, en los tiempos antiguos. Él sigue siendo el mismo. No ha cambiado, dice su palabra. Él sigue teniendo el mismo poder. Esa es la primera clave para que en mi vida sucedan milagros. Creer que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Segunda clave. Tenemos que confiar que nuestro Dios es especialista en imposibles. Usted debe tener la fe que Dios puede hacer lo que para mí es imposible. Él lo hace posible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Dice la Biblia así, mire lo que dice. Depende de usted si quiere creer esto que dice la Biblia. Dice así: pues nada hay imposible para Dios. Nada, absolutamente nada es imposible para Dios. Él es el Dios de lo imposible. Para Él no existe nada que sea imposible, mis hermanos. Por eso yo le digo, mis hermanos, usted tiene que tener la fe, pero sin dudar de lo que está creyendo. Porque usted puede empezar con esa fe, pero maravillosamente, y hace como la corrida de caballos. Y usted ya sabe el resto. Y no hagamos eso. Empecemos y terminemos de la misma manera. Siempre teniendo la misma fe, no dudando, ¿será que Dios? ¿Será que no, mis hermanos? Dios es el Dios de lo imposible, dice la Biblia. ¿O usted no cree la palabra? La palabra de Dios lo dice. Él es el Dios de lo imposible, dice la Biblia, mis hermanos. Lucas 8, 49, 50. Lucas 8, 49 y 50.
Dice la palabra de Dios así. Lucas 8, 49, 50. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Qué tremendo, mis hermanos. No temas, pero ¿cómo no voy a temer si ya está muerta? ¿Se da cuenta? En una situación así, póngase en una situación así. ¿Usted cómo hace? ¿Cómo cree cuando está ya muerto? Está inerte. Y Jesucristo sanó cuando ya estaba 5 días de ya pudriéndose, viendo mal. Y le dice el Señor Jesús: no temas. No temas, hermanos, que Dios lo puede hacer. No temas. Si tú crees, ¿creen, mis hermanos? ¿Creen? ¿Tienen fe? Amén. Si crees, ella va a ser salva. Cuando hay alguien salvo, existe vida. Vida y vida en abundancia, mis hermanos. Eso es lo que pasa cuando una persona está salva. Y 3 y último, tenemos que comprender, mis hermanos, porque a veces esto nos falla también. Nos falla que Dios no es igual que nosotros. Dios no tiene las fuerzas que nosotros tenemos. Dios no es lo mismo que nosotros, mis hermanos, de ninguna manera. Tenemos que comprender que nuestro Dios está a un nivel muy superior a lo humano y a lo terrenal. Eso debemos comprenderlo. Para que podamos creerle, debemos comprender que Él no es lo mismo que aquí. Él es muy superior. Abra su Biblia en Isaías, capítulo 57, verso 15. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Mire lo que dice. Dice Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también en el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren, mis hermanos, tenemos que comprender que las cosas de este mundo, las crisis, los problemas, las enfermedades, los conflictos, nos afectan a nosotros, nos angustian, nos afligen, pero no a nuestro Dios. A nuestro Dios no, mis hermanos. Él está en la eternidad. Él sabe lo que tiene que hacer. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Y lo maravilloso, como lo dice este texto, está cercano a cada uno de nosotros. Es por eso que cuando a nuestra vida llegan esos momentos en los cuales la única alternativa es un milagro, lo que necesitamos hacer es conectar nuestro mundo natural con el poder sobrenatural de Dios. Amén. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Únicamente por medio de la fe y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es esa conexión maravillosa que conecta nuestro mundo natural con el mundo sobrenatural. ¿O no dijo el Señor Jesús así? El que quiera ir a mi Padre, ¿por dónde debe ir?
Nadie puede ir a través de nada si no es por mí, dijo Jesús. Por Jesucristo. Él es el que opera, el que lleva a lo sobrenatural. ¿A través de quién? De Jesucristo. Miren lo que dice Juan, Evangelio de Juan 1:51. Juan 1:51. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 1:51. Con esto terminamos. Juan 1:51 dice. Juan, Evangelio de Juan 1:51. Dice la palabra de Dios así. Y agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, porque Él es el que opera en el reino de los cielos y Él es el que dejó a su Espíritu Santo para que nos guíe y para que nos obre en nuestras vidas. Pero todo esto, mis hermanos, todo lo que acabamos de aprender, todo lo que acabamos de leer, todo lo que hemos visto en la palabra, es necesario de ponerlo en acción. Si no, no sirve de nada. Son palabras que se las lleva el viento y no puede pasar nada en su vida. Es necesario de operar esta palabra que hemos aprendido. ¿Cómo? Teniendo fe. ¿Y cómo tengo fe? Leyendo la Biblia, orando, estando conectado con Dios. Entonces, cuando usted necesita de ese milagro, Dios lo va a hacer a la medida de su fe. Si usted tiene fe, el milagro va a suceder. Y usted tiene que decir, aunque no pueda ver, Señor, yo sé que tú estás obrando. Porque hay veces que usted dice, pero no veo nada, mis ojos no ven nada. Entonces usted tiene que decir en ese momento, aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Porque dice su palabra, no descansa el que guarda a Israel. Él no descansa. Él siempre está obrando. Obrando a favor de sus hijos. Todo el tiempo. Amén. Póngase de pie. Oremos, mis hermanos. Oremos por esta palabra para que sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón y dé fruto al 100%. Que esta palabra no vuelva vacía. Oramos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu preciosa y poderosa palabra, Señor, que en esta mañana nos ha alimentado, Señor. Padre, sabemos que tú tienes planes de bienestar para tus hijos, que tus planes son buenos, agradables y perfectos. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que si mis hermanos necesitan un milagro, Padre, tú hagas el milagro que mis hermanos necesitan, Padre. Ayúdales a creerte a ti, bendito Dios. Ayúdales a que te crean, bendito Dios, a que tengan fe, bendito Dios, a que no les falte la fe, bendito Padre. Opera en milagro, bendito Dios. Opera en bendición en mis hermanos, Señor. Haz lo que necesitan, bendito Padre. Tú sabes sus familias, sus hogares, sus situaciones económicas. Tú sabes su salud. Tú sabes, bendito Dios, cada una de las situaciones que tienen mis hermanos, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que obres en milagros en tu iglesia, Señor, como lo has hecho, Padre. Tú nos has mostrado que has estado con nosotros, has operado milagros, has hecho prodigios en tu iglesia y te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque tú nos has mostrado, Señor, en todo el tiempo que has obrado en tu iglesia, Señor. Yo te ruego que metes la fe de tu iglesia y que llenes de tu Espíritu Santo a tu iglesia. Que esta palabra sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos dar fruto al 100% en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.